En este video hablaremos del libro La Sociedad del Cansancio, escrito por Byung-Chul Han. Esta será nuestra última evidencia de sexto semestre de preparatoria. Será para la clase de pensamiento filosófico y los que conformamos este equipo somos Fernanda Parra Bobadilla, Mauricio González Delgado y yo, Luis Alberto Rodríguez Vargas. Bueno, esta será una reseña del libro previamente mencionado. De la sociedad de los locos a la sociedad de los cansados. Byung-Chul Han es un filósofo nacido en Seúl, Corea del Sur, que desde que se convirtió en una de las figuras principales de la filosofía contemporánea, ha mantenido resguardada su vida privada lo más que ha podido. Sus trabajos posteriores a la sociedad del cansancio incluyen críticas al capitalismo, el consumismo, el amor, la vida y la hipertransparencia, siendo el exceso de positividad el elemento problemático que podemos tomar en su obra. El libro de Byung-Chul Han es una crítica a la forma de estar en el mundo y de vivir la vida activa en la sociedad de la modernidad tardía. Retoma el pensamiento de Hannah Arendt, Foucault, Agamben, Hegel y una novela de Melville, y afirma que sus conceptos fueron pensados para explicar una sociedad disciplinaria, en la que el sujeto se encontraba oprimido por fuerzas externas que limitan su vida a la explotación en el trabajo. Desde el principio nos deja claro que ya no se puede seguir pensando esas formas de estar en el mundo, con límites impuestos por el exterior, porque han desaparecido para la vida en el siglo XXI. Ahora vivimos condenados a una larga carrera de obstáculos personales y sentimientos de inferioridad e insuficiencia. Todo esto debido a los grandes problemas gubernamentales que ocupan los estados. El premio son infartos en el alma y enfermedades neuronales. Encontrarse con Byung-Chul Han resulta agradable y preocupante. En sus libros hay profundidad y belleza. Más que nada, cuando el lector menos se lo espera, se puede sentir un ligero aire de esperanza y tranquilidad. Algo muy satisfactorio para todos los que resultamos lectores de este libro. La sociedad del cansancio comienza cuando su autor nos presenta al hombre de la modernidad tardía, el Prometeo cansado, un ser extremadamente agotado, que es devoto a su propio ego, que solo piensa en sí mismo y que solo mira lo mejor para él. Es víctima. Cada que cuenta una historia la hace aún más trágica, para que las otras personas se sientan como si debieran de apoyarlo, lo cual no debería de ser. También es un verdugo, y su libertad es una condena de autoexplotación. De explotación, ya que siempre está en constante cansancio. Neuronal. Cada época ha tenido sus enfermedades. Según el filósofo, en el pasado se debían a las bacterias o virus, pero en el siglo XXI, las enfermedades neuronales, como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos de límites de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional. El motivo de estas enfermedades se debe al exceso de positividad, es decir, la libertad de poder hacer lo que uno quiera. En otras palabras, se podría describir como un libertinaje, en donde cada quien toma sus propias decisiones sin pensar en el riesgo que ocupará para la siguiente persona, y que mientras más sea riesgo, más uno lo podría desear. Aquí es cuando ya se convierte toda la libertad de un ser humano en el libertinaje. La desaparición de lo viral implica la desaparición de la otredad, lo que ataca al hombre. Más bien, no es que lo ataque físicamente ni en el exterior, es más, conscientemente son los dolores que uno recibe, los que uno va a ser manipulado por su mismo cerebro y va a crear estos ataques. A lo largo de este capítulo se desarrollan de manera sencilla las ideas de la violencia de la positividad. Esto nos referiría a la violencia neuronal, una violencia saturativa y exhaustiva, como lo mencioné antes,
Esto es algo sumamente cansado para el personaje, ya que llega a un punto de desestrés y desesperación muy grande. Y como consecuencia de esto, en la modernidad tardía, el hombre padece un sobrecalentamiento del yo. Esto nos refiere más al ego que tiene nuestro personaje. En este capítulo comenzamos a ver todo lo que pasará, que no es otra cosa más que la sociedad en la que viven los individuos que están saturados de sí mismos, que pueden trabajar jornadas exhaustivas para cumplir con las autoexigencias que se imponen a sí mismos, porque tienen la posibilidad de buscar su realización o vivir para consumir, lo mismo que se decía del control de la mente. Es la sociedad en la que el momento de aburrimiento y reflexión escasean. Más allá de las sociedades disciplinarias, la sociedad disciplinaria de Foucault ya no es posible, porque se ha eliminado la negatividad. La sociedad del siglo XXI es una sociedad de rendimiento que se caracteriza porque el hombre puede. Cuando el autor ejemplifica el yes we can o el sí, nosotros podemos, queda claro que la crítica al exceso de positividad se refiere a toda la energía y desgaste que emplea el sujeto de rendimiento a hacer lo que quiere y hasta dejar la salud en ello. En la época de la modernidad tardía, el hombre va ejerciendo su autonomía y se convierte en víctima y victimario, porque se explota a sí mismo, no tiene sobre él un poder que lo presione, está extremadamente adentro de él. Y para el autor, no hay presión más dura que la autoexigencia, ya que uno mismo en su cerebro se crea las grandes tendencias a debo ser perfecto y debo lograr todo lo que quiero, porque mientras más lo intento, mayor será el éxito que obtenga. Asimismo, en este capítulo se explica que para lograr el cambio y pasar de la sociedad disciplinaria a la sociedad de rendimiento, se debe haber pasado el deber al poder. Esto creándole una exigencia para el ser humano, una que este mismo se impondrá, porque en la sociedad del siglo XXI nada es imposible. El no poder conduce a un destructivo reproche a sí mismo y a la autoagregación. El aburrimiento profundo. Una de las habilidades que ha desarrollado el sujeto de rendimiento es el multitasking. Esta característica es presentada como un retroceso a la vida animal, no como un avance, pues para Han, tener que realizar varias actividades a la vez es parte de la vida salvaje. El animal salvaje está obligado a distribuir su atención en diferentes actividades. De este modo, no se haya capacitado para una inmersión contemplativa ni durante la ingestión de alimentos ni durante la cópula. Posteriormente, el autor describe lo que llama aburrimiento profundo, al cual el hombre tardomoderno no puede llegar porque su vida está llena de actividades que nunca terminan. Esta idea de aburrimiento es central para que florezca el pensamiento filosófico y artístico, porque sin él es imposible la reflexión y la posibilidad de ejercer la creatividad en la vida contemplativa. Vida activa. Para Hannah Arendt, la sociedad moderna es el trabajo. En su libro La condición humana, el ser humano está reducido a ser un animal laborans, porque éste, a lo largo de su vida y ejerciendo la acción posible, abandona su individualidad y se concentra en funcionar. Pero las descripciones que hace Arendt sobre la sociedad y el animal laborans ya no sirven para explicar la sociedad de rendimiento, porque el sujeto de rendimiento no se abandona el trabajo. Es un ser que vive atomizado y es todo menos pasivo. Se autoexplota y vive hiperactivo e hiperneurótico. En este capítulo, el autor nos dice que la vida de la modernidad tardía es una vida sin creencias y condenada a la desolación, porque se vuelve efímera, que la convierte en una vida desnuda. Cuando la vida queda desnuda, la vida se convierte en el principal problema, porque al vivir el aislamiento, el sujeto solo puede preocuparse por sí mismo y procurar una vida sana. Ya lo dijo Nietzsche, tras la muerte de Dios, la salud se eleva a diosa. En conclusión, para el sujeto de rendimiento tenga que estar tan al pendiente de su propia existencia como si solo él viviera en el mundo. Necesita cuidar su cuerpo y cumplir con todas las expectativas de su vida, porque al prescindir de poderes que se ejercen del exterior como Dios, la vida se vuelve lo más valioso y las acciones que se llevan a cabo atienden a la individualidad. Por eso, el sujeto de rendimiento lleva a cuesta su propio campo de concentración. La pedagogía del mirar. El quinto capítulo es una crítica a la automatización de la vida activa alejada de la contemplación en la que el sujeto se vuelve una máquina de rendimiento autista.
Convertirse en dicha máquina permite un alejamiento de las emociones negativas como la tristeza o la rabia. Estas emociones son necesarias para la vida contemplativa. Por último, la reflexión necesita detener el pensamiento para analizarlo como una presa que contiene el flujo del agua en un río, siendo la presa el elemento negativo. El sujeto de la modernidad tardía para sus días en una constante aceleración que lleva a la hiperactividad, de la que está condenado al agotamiento profundo. La negatividad del no es un concepto harto importante para entender la necesidad de negatividad de nuestras vidas. Cuando el autor reflexiona sobre ella, se sirve de la meditación zen para explicar que esta es pura negatividad, porque el fin es vaciar la mente de algo, que la tosiga si a los pensamientos obsesivos o a ese algo se le deja de vagar libre por la mente sin ningún límite. El aburrimiento profundo. Se desatará la ansiedad que irá escalando hasta transformarse en hiperactividad y en ella no hay nada de libertad, porque absolutiza la potencia positiva, pero si el hombre logra liberarse de ese algo, entonces podría fluir con serenidad. Considero que la pedagogía del mirar es una invitación del autor a desacelerar la vida, aprender a mirar para buscar el momento de reflexión y no solo personalmente, sino también mirar al otro. En el último capítulo, el autor nos dice que el sujeto de rendimiento busca no rendirse. Para ello, pone el ejemplo de los médicos que utilizan nootrópicos para maximizar su rendimiento. Pero ni los nootrópicos ni las exigencias de la vida exitosa salvan al hombre de necesitar descanso. El agotamiento que sufre el sujeto de la modernidad tardía, Byung-Chul, que es el autor, lo presenta como agotamiento del alma, que es tan fuerte que no quedan fuerzas para la vida continua. Para el autor es un cansancio a solas, que es más violento y peligroso. Sin duda, la vida de muchas personas está organizada por los tiempos del trabajo o el estudio. Pensar siempre en lo mejor, el más hermoso, el más original, conduce a estados de ánimo alterados que deprimen. Creo sinceramente que la propuesta de práctica al no hacer, aunque sea por periodos cortos, podría ser una buena alternativa, porque es lo único que puede salvarnos de ser almas frustradas, agotadas y aisladas. Como último, una de las críticas que se le puede hacer al libro de Byung-Chul Han es que al utilizar como ejemplo solamente la vida de la clase media europea para hablar de la humanidad, el uso de neotrípicos, la máquina de rendimiento y la visión del sujeto de rendimiento deja al margen a otras cosas que existen en el mundo. No todo el mundo vive de la misma libertad para la autorrelación.